pasa, güey? Atención en clase. ¿Ah? Atención en clase. Eso intento, pero no me deja. Te tiro esto en la cara. Llego la maldad por detrás. Porque soy maldadosa. Vamos al invertir, regalo eso. ¿Para qué lo podéis usar? No sé. ¿Qué es? Algún día te puede salvar la vida. ¿No me cheque? Una goma, autoadhesivo. Es como, no sé. Se me reventó un lápiz. ¿Qué? Estoy ya preparando su disfraz. Voy a hacer el café. Voy a hacer el café. Llévatelo. No tengo sed. Exacto. Es como cuando a mi mamá le decía, mamá, ¿quieres esto? No, y después tú te servís y como, no, pasa para el otro lado. Y después todo es, la mujer va disminuyendo. Sí. ¿De verdad no quieres que te sirva? No, sirva un poquito. Dame ese grifo. Ok, gracias. Mira, pero te voy a decir una cosa. Si tú no sabes hacer esto, te voy a regalar. Que te quede claro. Uy. ¿Qué pasa, güey? Willy Wonka, el mejor chocolate. Willy Wonka. Pan tiene esto para compartir. ¿Qué es? No me gusta. ¿Te das cuenta? Pero igual Mira el gracias. precio. Pero es que soy caliente. Como el meme de la señora así. Señora, tome, yo le doy uno. No me gusta. Yo lo más angustia que he hecho me tomé literal 2 tragos de mi café y tragos pequeños. Yo odio. No, ya no. No, ya no. 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 Me están pegando. Ayuda.
terminé acostumbrando. Que por eso no me aguanto. Pero no estaba en la población, así Lo que que nada. pasa es que ellos despertaron a un monstruo cuando empezaron a ser mis amigos. ¿Cierto, pa? ¿Tenía el lápiz? ¿Perfectamente el lápiz? Ahora hay con ahí. ¿No tenía otro nombre? Creo. Ah, Úsalo. Estaba matando el título de. Ya, toma, está bien. Muchas gracias. no le testé nada. Qué odio Le cuando estupidez, me ¿no? en la pega, porque yo me pego con la pega. ¿Qué te gusta en la pega? No te presto. Cómprate tus lápices. Me lo pasé después. Si se lo. No, si se lo. Yo no lo muero, lo muero ahí. Mira, imagínate que como le mandé esa parte y le sacaron esa cuestión y ahora se le tocaba por la verdad, me llenaron porque ponerle esta parte y le puse el coche como para eso. Y ahora ya no volvió. Usted le voy a echar ají, cianuro. Uy, acabo de echar que aquí está un librito y me lo meto volantín y tengo mi volantín aquí. ¿Siempre no queréis buena policía? Hola, Pan. Hola, ¿Me extrañas? mucho. Dijo que la gente no me soporta porque hablo mucho. ¿Cómo? Él dijo que la gente no me quiere porque hablo mucho. No, mentira. No me hagas eso. Me siento como siameses. Imagínate cómo miran los siameses. Mira, aparte sí. Para mí, mira el Echémonos la gotita para simularlo mejor. No, debe ser muy random. Sobre todo los que hacen una vida normal. Demasiado random. Un cosplay que necesita de 8 minutos. ¿Queréis sushi? Ellos no. Eso es violento. Es que funaron. Y tenemos el audio de prueba. Con varios audios. Me parezco a la Venus. Pero con ropa. Hay una foto donde se Ah, esas pinturas renacentistas. Que la vacancia. Sí es. Bien, vamos a avanzar un poquito hoy día entonces con las mismas definiciones que habíamos estado viendo en las clases anteriores,
lo que es el seno, el coseno, la tangente dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, para poder trabajar algunos problemas de planteo, importante es visualizar a qué corresponde un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Como la palabra lo dice, un ángulo de elevación, cuando nosotros miramos hacia arriba algún objeto. El observador está en la horizontal, ¿cierto? Y visualiza un objeto que está sobre él, no sobre su cabeza, sino que en forma diagonal, pero en un nivel superior. Entonces, el ángulo que se forma entre la línea visual del observador hasta el objeto con la línea horizontal, a eso le vamos a llamar un ángulo de elevación. Es bien simple, ¿cierto?, poder entender qué es lo que es ese ángulo de elevación. Y análogamente, entonces, se define un ángulo de depresión cuando el observador mira un objeto que está en un nivel más bajo. Pero de todas maneras, ese ángulo de depresión, y aquí hay que tener ojo, siempre se va a medir entre la línea visual del observador con la horizontal. Entonces, fíjense que en este caso, ¿cierto? Si el observador está en un nivel superior y mira un objeto hacia abajo, el ángulo de depresión también es el que se forma con la línea horizontal. Esa línea horizontal es una línea imaginaria, ¿ya? Ahora, si nosotros completamos este dibujito, entonces podríamos considerar que al trazar una vertical, en este caso, en el de elevación, desde el objeto hasta la horizontal, esa vertical nos forma, digamos, un triángulo rectángulo. ¿Se fijan? Entonces, en ese caso, se cumplen todas las definiciones que hemos visto para el seno de un ángulo, el coseno, etc. Lo mismo, ¿cierto?, si en el triángulo de depresión bajamos una vertical, ¿cierto?, desde el observador, y ahí entonces se forma también un triángulo rectángulo. Ahora, por propiedades geométricas, fíjense que nosotros podríamos trabajar en este ángulo superior, ¿cierto? Si la vertical la ponemos ahí, entonces podríamos trabajar en ese ángulo que está ahí arriba, o en este triángulo que está acá abajo, en este triángulo inferior. Ese ángulo beta, fíjense que, como les decía, por propiedades geométricas, estos dos ángulos son exactamente iguales. En el fondo es como decir que ese ángulo de depresión es equivalente a este ángulo de elevación, ¿ya? Eso es porque son ángulos entre dos paralelas y están a distintos lados de una transversal. Esas son definiciones que alguna vez por ahí por octavo básico les definieron lo que son ángulos alternos internos, alternos externos, ángulos correspondientes, etc. Ahí hay varias definiciones. Octavo básico. Adivinar ángulo. Bien. Entonces, ¿cuál es lo importante para este tipo de problemas? En primer lugar, hacer un bosquejo de la situación. Lo más, ¿cómo decirlo? Lo más cercano a la realidad posible. Veamos el ejemplo. Dice, desde lo alto de un acantilado de 38 metros de altura, se observa un velero, un barquito, con un ángulo de depresión de 60 grados. Entonces, vamos a suponer que ese es el ventisquero, o el, ¿cómo se llama?, el acantilado. Aquí va a estar el nivel del mar, por aquí va a andar un barquito, ¿cierto? Entonces, desde esta parte superior de este acantilado, que tiene
38 metros de altura. Observamos el velero con un ángulo de depresión de 60 grados. Entonces, acá arriba va a estar el observador y va a mirar este barquito con un ángulo de depresión. Por lo tanto, ¿dónde vamos a marcar, podríamos decir, ese ángulo de depresión? En esa línea del observador, eso va a ser el ángulo de depresión, que es de 60 grados. ¿Se entiende el planteo, verdad? Sí. La pregunta es, ¿cuál es la distancia aproximada desde la base del acantilado hasta el velero? Entonces, lo que nos están pidiendo es esa distancia. Desde la base del acantilado hasta la posición del velero. De manera que aquí nosotros podemos imaginarnos este triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Ese ángulo que está ahí arriba de 60 grados. Pero si nosotros trabajamos en este triángulo de acá abajo, ¿dónde podemos marcar ese mismo ángulo de 60? Adentro. Justo aquí, donde está el barquito. Este ángulo también mide 60 grados. ¿Por qué? Porque estoy considerando estas dos líneas paralelas que están cortadas por esta transversal, de manera que ahí se forman ángulos alternos, porque un ángulo está al otro lado de esa transversal. Son ángulos que están en diferentes lados de esa transversal, pero están entre las paralelas. Y eso hace entonces que este ángulo de depresión sea equivalente con ese ángulo de elevación. ¿Siempre hay que asumir que son paralelas para este tipo de ejercicio? Sí, sí. Siempre que son paralelas, entonces esos ángulos son equivalentes entre sí. Entonces, pensando en que la altura del acantilado es 38 metros, es decir, este cateto, ¿verdad?, sería 38. Tenemos un ángulo que correspondería esos 38 al cateto opuesto a este ángulo. ¿Y qué nos están pidiendo? ¿Cuál es la incógnita acá? Es esta distancia que correspondería a un cateto adyacente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál de todas las funciones o razones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, cuál de las tres relaciona los catetos? La tangente, ¿ya? Entonces tendríamos que decir acá que la tangente de 60 va a ser igual al cateto opuesto, que mide 38, partido por el cateto adyacente, que es nuestra incógnita. ¿Se fijan? Entonces, cuando ustedes, lo importante es que ustedes hagan el bosquejo del problema y mirando cuáles son los datos y cuál es la incógnita que les piden, elegir cuál de las tres razones es la que pueden utilizar convenientemente. Si alguien hubiera querido calcular, por ejemplo, esta diagonal, ¿cierto?, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, lo puede hacer, ¿ya? Pero nos están pidiendo este cateto. Entonces, si calculan primero la hipotenusa, después van a tener que usar otra de las funciones para poder calcular este cateto. Para despejar esta D que está dividiendo, la pasamos al otro lado multiplicando, ¿cierto? Y la tangente de 60, que quedó multiplicando, ahora pasa dividiendo. Entonces nos queda 38 partidos por la tangente de 60. No sé cuánto era. 21 y algo. ¿Ah? ¿Cuánto? 21,9393. Entonces lo podríamos
estar aproximado a un decimal. Esto significa entonces 21,9 metros. A esa distancia estaría el velero desde la base hasta, por dicho, la base del acantilado. ¿Se entendió más o menos? Sí. Lo que hay que tener claro que tanto el ángulo de elevación como el ángulo de depresión son ángulos que se forman por la horizontal respectiva. Permiso. ¿Quiero invitar algo cuando venís? Entrégame todo mi chicle. Ay, menos sí. ¿Te comiste todos los chicles hoy día? Lamentablemente sí. Está barato, está barato. Está bien. ¿Eso? No era en el día. No fue como así. Están como 3.000 pesos, 3.000 pesos. ¿Tú no compraste más? Porque son 10.000. Bien, acá está la material. No, no quiero borrar, quiero bajar solamente. Ahí se nota cuando una persona le gusta una vez. Ya. Bueno, se alcanza a ver bien, ¿no? A ver, dice un faro construido a nivel del mar, este igual que el otro en realidad, construido a nivel del mar tiene 54 metros de alto. Desde su cima, el ángulo de depresión a una boya mide 41 grados. Ya, no te esperes. Determine la distancia entre la base del faro y la boya. Determine la distancia entre la parte más alta del faro hasta la boya. Y primero debería haber dicho, haga un esquema de la situación. El dibujito tiene que estar antes que los cálculos. ¿Ya? Intenten hacer. No sé cómo va a venir esta prueba, no me lo Este ejercicio es de GeoGebra que está en la lección 2, ¿ya? Seguimos con la lección 2. Por ejemplo, si uno se mete y va No puede aparecer otros valores. Sí. Muerte hacia izquierda.
Porque los que andan investigando, los investigadores también tiran huellas para marcar la enfermedad. Claro, tienen distintas percepciones. ¿Ah? Más del Fernando. No firmé con el nivel. Demasiado rápido. Ah, vale. Vale, después la tiré para atrás. ¿Te lo daste? Yo sí, dale. ¿No necesitas? Mientras ustedes hacen eso, les quería comentar que tenemos que recuperar esta clase del miércoles pasado, entonces estaba pensando que el día de la prueba agregar esos dos bloques, la hora después del día miércoles. Sí, es que yo cambié la prueba, porque era el lunes, pero la cambié para el próximo miércoles. No es de 12, el 19. Claro. Sí, es del lunes ya. Pero la cambié para el miércoles 19, era el lunes 24. Entonces, para poder agregar esas 2 horas y que tengan más tiempo para resolver la prueba. ¿Les parece? Sí. ¿Ah? Entonces, multiplicar esas 2 horas con el desarrollo de la prueba. ¿Ya? ¿En qué modo?
¿No trajiste stickers de gato que se No he traído stickers ya, pero hay unos de conejitos. No, yo quiero gato. Ella te dibujó un gato con mucho cariño y no lo usa recién. Yo los marqué, bueno. Esa es la boca de la... Miente. Pero no lo creí, yo los dibujo los guardo. Cateto, poesía. Ahora, podría darme pensando de la pinche Eva y no sé qué es la calculadora. Yo pongo pinche 35. Pueden realizar el ejercicio ahí en la pizarra. Si alguien tiene duda, por favor, pregúntenme. ¿Está bien? Es 40 y 41 grados. Se me fue tan cansada la puta ahora. Y dije, ¿cómo que va a tener el resultado? Iba a ser esto, y aquí. Lo que te preguntan ahí es esa parte. Esa proporción ¿Eso son? ¿De la pizarra sí? Bien, ¿alguna duda? Cómprate una calculadora. Bien, aquí está el dibujito, ¿cierto? Y pensando en que se pide la distancia entre la base del faro y la boya, esta es una de las incógnitas. Entonces, nos piden esta incógnita, nos dan como dato el 8 cateto y tenemos el ángulo. Entonces, la relación que hay entre los catetos es la tangente. Por eso que para calcular la parte A, para determinar la parte A, usamos
está enfrente de 41. Y eso es 54 partido por esa distancia, o que la llamé X. ¿Ya? Entonces, nos queda 54 partido por la tangente de 41, y eso es lo que debiera dar 62,2. ¿Ya? ¿Lo verificas? Sí. Esa era la parte A. Después la parte B, y por eso es que es importante la comprensión lectora, lógicamente, para saber bien claro qué es lo que están pidiendo. Dice la distancia entre la parte más alta del faro, desde allá arriba, hasta la boya. Esa distancia es la que están pidiendo. En el fondo, eso es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Entonces, en la parte B, tenemos que considerar que nos están pidiendo la hipotenusa como incógnita. Y tenemos como datos el cateto opuesto al ángulo, y ahora también conocemos el cateto adyacente. Entonces, ¿cuáles son las funciones que relacionan alguno de los catetos con la hipotenusa? Puede ser el seno o el coseno, cualquiera de las dos. Entonces, si ustedes usan el seno de 41, eso debería quedarnos cateto opuesto, que son los 54, partido por la hipotenusa, por la incógnita. Y ahí despejan H y quedaría 54 partido por el seno de 41, y eso es lo que da 82,31 metros. Para esa misma, espérenme un segundito, para ese mismo cálculo, ¿cierto?, de esta hipotenusa, podrían usar el otro cateto. Pero en este caso, este cateto, que ya lo conocemos, ya lo calculamos en la parte A, este cateto es el cateto adyacente al ángulo. Entonces, aquí tendríamos que usar coseno de 41 igual 62,12 partido por la hipotenusa. Y ahí despejar la hipotenusa y tendríamos que llegar al mismo valor. ¿Ya? La prueba sí o sí es ocupar ecuaciones trigonométricas y no, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, porque con el teorema de Pitágoras da. También lo pueden usar, sí. ¿Pero sí, sería sí. válido la prueba? Creo que sí, no sé lo que van a decir los de la Casa Central, pero para mí es válido, ¿cierto? Si conocemos los dos catetos, poder obtener la hipotenusa a través del teorema de Pitágoras. Profe, ¿cuántas décimas se suma? ¿2? En este caso están dando 2 decimales. Ya. Sí. Se le redondea igual. Si A me, 2 sale, decimales. si me sale 86, ya sería 90, ¿o no? O sea, coma 86 me sale. Sería. Ah, sí, Ya. coma 9. Ya. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, verifiquen que con esta otra forma de calcular la misma hipotenusa tiene que dar exactamente el mismo valor. 62,12 partido por el coseno de 41. Y eso igual da 82,31. Ya. ¿Dudas con eso? Ahí ustedes ven que si cambiamos nuevo ejercicio, en realidad lo único que cambia son los valores, ya, pero el problema es el mismo. Veamos estos problemas. Aquí hay otro problema distinto. Puedo borrar, ¿no? ¿Sí? Sí. Esa parte ¿Esa de punto wifi? que la última. Este es con un ángulo, dice
Entonces, de elevación. Entonces, primero que nada, hagan el dibujito lo más cercano, digamos. Sí, claro. Cuando hay llegado a una altura de 100, si pongo ahí puedo poner en muchas partes, entonces después voy a controlar todo desde mi celular. ¿Ah? Ya lo tengo. ¿No te lo tenías? La ampolleta. ¿Y por qué? Una casa con... Pero son una casa de... Ay, perdón. ¿Hay unos más baratos, sí? Ah, pero tú necesitas que no lo buscamos. ¿Ah? Hay unos que sí. Yo tengo en la casa. Se llama esta marca, deja, cachai. Pero te costaron 5.000 pesos cada uno. Lucas, no, mentira. No sé cuánto me costó. Yo lo pagué. Yo lo pagué. Ah, ¿no me creí? The Crown's ya. Hipotenusa. Sí, con la hipotenusa. ¿Por qué no lo guardan en ninguna otra clave? Ya antes. ¿Este que lo tenemos esta clase? 9 con 10. 4, 6, 9, 7. Ah, no alcanza a subirla. ¿Ah? No alcanza a subirla. ¿Qué se te hizo bien? No, pero la clase anterior que grabé. Ah, Quería aprovechar de subirla acá. ¿cuánto te sale? ¿Cuánto sale la empresa? De 5 a 23. Ah, ya, no te conviene. ¿Y en el display le pillaste, perdón? ¿Cómo? ¿Y en el display? Ponte las que te digo ya son estas. Bien, pero bien, 23 ¿te conviene eso? Ah, ya, entonces te conviene. ¿Qué gana esa hueá de domótica? Yo hacer eso. Silencio. Telemática tiene eso. Pero lamentablemente, fuera. ¿Te pones esa hueá en mi casa o en Simpson? ¿Se incendia? Qué bueno. Porque está para el lore. Pero una casa que nos hicieron arreglo, ¿no? Que le hicieron. Estético, No. Es que no, yo la que agregue. Que por todo vale que cambie, todo se entiende. Si le ponía un hervidor con un Los cables se microondas, calientan. Los se cables se quema. ¿Ves que un cable Sí. eléctrico? Ya. Tan quieto, no los tocáis ni una hueá. Pero si un día queréis trabajar un cable, no sé, hacer una nueva, los cables tú los dobláis y se les hace. Ah, sí, ya te cacho. Sí, te cacho. Sí.
Tienes que botar la casa entera, entonces. No, sí, ojalá se le chiste con eso. Uy, qué problema, qué paso, carajo. Ya me tiene chato un día, voy a decir yo. Dale cuál. El de aquí, de tuyo. No pierde mala escuela. Oye, silencio. ¿Cómo estamos hasta ahí? No, ni lo hizo. Estamos reventados. No lo hizo. ¿Qué le decís? De nuevo, entonces el esquema es importante No se le toca la para pregunta. que puedan solucionar el problema. Profe, ¿le puede bajar un poco que no se ve el encabezado? Ahí, gracias. Sigue. Tengo hambre. Siendo que este celular es bien antiguo, ya es de lo compré en el 2017 y ese es 2020, 2021. ¿Ya? No se puede conectar al. ¿Verdad que estoy grabando? No tiene banda para conectarse a red 5 GHz. ¿Gigahertz? Solamente 2.4. Ahí se demora más que seguir las clases. Este que es más viejo, por lo menos. Ah, sí, te cacho. Yo con esto soy feliz, ¿para qué lo quiero más? Mira, yo le digo, si te, no tuviera la mala la batería esta, buscar un despacho gratis en París. ¿París? ¿Te quiero así? ¿Haciendo o no? ¿Dudas con ese ejercicio? Electrónico de París. ¿En tu primera compra? ¿O ya tenías...? Ah, entonces no podía. No, despacho gratis. Si hay muchos despachos gratis. Porque encuentro que muchos son de despacho gratis se van a. ¿Estamos en octubre? ¿Estamos en octubre? 148,84. ¿Quieres comprar zapatillas? ¿No? Ah, la ampolleta. ¿Alguien tiene dudas? Ninguna. ¿Seguro que no? Sí. ¿No podría explicar, profe? ¿No podría explicar? Sí. ¿Estamos claros entonces que en este caso el avión partió desde aquí y se fue elevando hasta llegar a esa altura, ¿cierto? Dice que el ángulo de elevación es de 68 grados. Recordar que ese ángulo se mide con la horizontal, ¿ya? Dice cuando ha llegado esa A, lleva una H, ¿eh? Ahí hay una falta de ortografía. Cuando ha llegado a una altura de 138 metros, es decir, esa altura, pregunta cuál es la distancia horizontal que ha recorrido. Esta distancia. Esta es la distancia que están preguntando. Entonces, con los datos que se tienen, tenemos el ángulo, nos preguntan por el cateto adyacente y como dato tenemos el cateto opuesto. Por lo tanto, ¿cuál de las tres relaciones ocupa los dos catetos? La tangente. No encontré. Para responder la parte A, tenemos que decir que la tangente de 68 es igual al cateto opuesto, que son los 138, partido por el cateto adyacente, que es la incógnita. Y ahí, con esa igualdad, ya podemos despejar la distancia D. Esta que está dividiendo pasa multiplicando, ¿cierto? Y finalmente la tangente pasa dividiendo. No, esto no son grados. 138 partido por la tangente de 68. Al hacer esa fracción, 188 partido por la tangente de 68, eso les tiene que dar, ¿cuánto dice? 55,76 metros.
donde dice determinar la distancia que efectivamente ha recorrido, es decir, es esta distancia que corresponde a la hipotenusa. Esa es la distancia efectiva que ha recorrido el avión. Entonces, para poder contestar esa parte, lo que nos están preguntando es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Tenemos ese cateto opuesto a este ángulo. Esta distancia ya la hemos calculado, así que también podríamos ocuparla. Entonces, para poder contestar la parte B, si ocupo el cateto opuesto, ¿cuál de las tres relaciones hay que usar? Seno, coseno o tangente. Nos están preguntando, recuerden, la hipotenusa. Si ocupo ese cateto opuesto al ángulo, tengo que usar la función seno. ¿Ya? Entonces aquí podríamos usar seno de 68, va a ser igual al cateto opuesto partido por esa distancia efectivamente recorrida. ¿Ya? Este podría ser una distancia 1, esa una distancia 2, para diferenciar. Y ahí de nuevo, al despejar esa distancia 2, nos queda 138 partido por el seno de 68 grados. Se fijan que en ese caso estamos usando otra razón trigonométrica. Y eso entonces, esa fracción es la que da 148,84. Esa distancia 2 entonces, que es la que corresponde a la hipotenusa, serían 248 metros. ¿Quedó claro? Sí. Para terminar, ¿Entendiste? bueno, acá si ponen nuevos Mira, ejercicios, más fácil. van a cambiar No, o sea, los datos. me cuesta hacer los cálculos, pero los tuyos son. El anterior no lo caché. Mira, Y no sabía. es lo más fácil. La incógnita siempre abajo. Nada más, ahí buscáis los datos que tenéis. Y eso es lo que son. No sé si tienes que tener la calculadora en Andrés. D, exactamente. Ya, pues, hombre, no sé qué acá, paga motivo. Sí, No, no hay clases mañana. ¿no? No hay clases. No tenía ni idea. ¿Y usted no revisa el calendario? ¿Yo tampoco? Yo vivo el día. ¿No revisa el calendario? Hay que avisar totalmente por eso. No hay clases mañana. La administración sí hay clases. Hay que hacer una administración. Adrián tiene un grupo. Te vamos a sacar del grupo. Sí, ¿no? Veamos cómo le va. Veamos cómo le Ya, va. ese ejercicio que quería. Ella no nos puede ganar, bueno. Ah, no sé. Yo me quedé callado. No, si cachamos. Básicamente así con esta plata que hemos dado. ¿Cómo? No te entendí. Entonces la batería un solo. Mejor me quedo callado. ¿Y cuánto es el despacho? ¿Y por qué no me buscaron la misma tienda? No se puede. No se puede. ¿Por qué la tienda que...? No, porque son proveedores distintos que venden nuestra tienda. ¿Tú decís? Ay, ¿dónde? Ahí me pillaste. Desconozco ese... Eso... Yo también había cotizado unas cosas y no me dejaron. Yo no compraba nada. No soy consumista. Pero con la liga de 30 lucas, le pacho gratis. Ya, pues agrégale más. Agrégale más. Un par de chicles. ¿No? Pero no quiero comprar nada. Pero no sé, pero tú no chiquillo. ¿Cómo es que quieran hacer un audífono? ¿Podéis hacer un audífono? ¿Con un cable? ¿Con auxiliar? ¿Dónde hay forma? 5 lucas mi rey, ¿no? Ah, no, Next, no vaya a marca. Lo que pasa es que los liners que tenía para el celular, mi jefe nos perdió, bueno. Y me costó
Me compré eso pensando que había perdido eso. Sacando la ropa a la secadora, encontré esta weá de nuevo. ¿Lo ocupas? No me sirve. Pero en la aplicación Canasta podéis cotizar. Y en solo todo. No, si ya cotizaba y... Ya, silencio, que me... Cállense. Te lo está regalando. No. Te lo compro. Oye, no le pedí cosas a estos dos. De macho. ¿De qué estoy? Te lo compro. Le tenés que prestar cosas a estos dos. Se les... Perdón, un estuche de pelo. ¿Solo qué? Pero no entiendo igual. ¿Me lo llevo con esto? Quiero poner un trabajo. ¿Y cuándo te lo devuelvo? ¿Qué próximo año? El próximo semestre. Así es que estoy. Así es que estoy vivo. No sé si mañana voy. No sé. Voy a escribir el día a día. Así es, no, así es. Nada más que eso. Anda muy bueno. Que lo miren. Voy a buscar cuánto son. ¿Y sabes dónde iría? ¿Esto tú crees? Eso es lo que yo sé. Yo creo que sí es donde viven todos. No, no sabes. ¿Qué quieres para gastar? No sé, no me importa. ¿Viste lo que sabes que se puede hacer? No tiene todo identificado. No, yo sé. O sea, No como bien. es cierto. Por eso. ¿Eres de derecha? Sí. Aléjate de mí. No, me considero más de centro. No, Pero, yo no soy de ninguno. No pertenezco yo soy a de ningún centro. partido. Pienso que los partidos. bueno, eso sí, define las cosas. Hoy en día decir derecha o izquierda está muy movido los cercos políticos. Para mí la derecha y la izquierda son la misma mierda. No, es que no. ¿En qué te definirías? O sea, el amiguismo y esa hueá dentro de eso sí. Pero la idea. ¿Anarquismo? No soy ni anarquista. ¿Antisintético? No, tampoco. No creo. El tío lo debe tener bomba. No, creo político. No, es que tengo un pensamiento político distinto. Creo que un gobierno. No sé. Igual que la. Una monarquía, entonces. Tampoco. No me gusta la monarquía. A mí sí, si yo fuera la monarquía, claramente. ¿Cómo? A mí sí me gustaría si yo fuera la monarquía. Imaginario fueran 16 días viendo la carga. ¿Cómo? La carga de Las 12 no. Son 12, no 16. ¿Cuánto sabes, Yo haría fiesta. ¿Ah? Yo haría fiesta. Porque lloraría si me muriera. Yo haría fiesta porque sé que se alegraría. Yo sé que te alegraría que yo fuera feliz. Tú me depresión. No, para nada. Tú sabes que no. Bien, ¿cómo plantean eso? ¿De qué? Aquí hay como dos ejercicios en uno, ¿no? ¿A Lucas? Eso significa entonces que es un sistema de ecuaciones y hay que resolver un sistema de ecuaciones. Ya, los 80 dice desde la azotea de un edificio de 80 metros. Por lo tanto, ¿cuál de los dos es el que tiene 80 metros? El más chico, ¿cierto? Ese tiene 80 metros. Entonces, ¿qué podemos deducir? Porque acá tenemos que ir agregando incógnitas. ¿Qué podemos deducir con el 8 edificio? Que hasta por ahí, ¿cierto? Son 80 metros. Esto es 80. Pero esta parte de acá arriba es X. No conozco cuál es esa altura.
supongamos que le pongo h de altura. ¿Cómo se llama en inglés? Se entiende. Después dice, se observa el extremo superior del edificio que está frente a él con un ángulo de elevación de 26 grados. Desde, ¿cierto?, la azotea, es decir, la parte más alta, observamos la parte más alta del otro edificio con un ángulo de elevación de 26 grados. Y luego dice, desde la base del primer edificio se observa el mismo punto, pero ahora con un ángulo de elevación de 52 grados. Nos preguntan la altura del segundo edificio. Si nosotros pudiéramos conocer esa altura, tendríamos la altura total del segundo edificio, ¿verdad? Pero además preguntan la distancia entre los dos edificios, es decir, esta distancia. Entonces, si ustedes se fijan ahí, hay dos triángulos rectángulos. Uno más pequeño, el que está arriba en la parte superior, con un ángulo de 26 grados. Este triángulo que se forma acá, si nosotros lo extraemos, ¿cuáles van a ser los datos y las incógnitas que tiene este triángulo? El triángulo superior. Esos son 26 grados. Este cateto, ¿cómo se llama? Ese es h, ¿cierto? Es la altura. ¿Y cómo se llama este cateto? Es la distancia d. Entonces, en ese triángulo, para poder determinar la relación que hay entre la distancia d y esta altura h, ¿cuál es la función que tenemos que trabajar? Aquí estamos relacionando los catetos, porque esas son las incógnitas que nos piden. Entonces, en este triángulo pequeño, yo puedo decir que la tangente de 26 es igual a h partido por d. Cateto opuesto partido por cateto adyacente. ¿Ya? Después trabajemos en este otro triángulo que es más grande, ¿cierto?, cuyo ángulo de elevación es de 52 grados. Este ángulo es 52. ¿Cuánto mide este cateto? ¿O cómo se llama este cateto? Esa es la distancia, es la misma. ¿Y cómo se llama el cateto? 80 más h le pusimos, ¿no? 80 más h. ¿Se fijan? Entonces, en este otro triángulo también yo puedo expresar la tangente de 52, porque esa es la que nos relaciona cateto opuesto y cateto adyacente. Aquí en ninguna parte me piden cuánto mide la hipotenusa, por ejemplo, de estos triángulos. Entonces solo usamos en este caso la tangente. Para este triángulo entonces vamos a tener que la tangente de 52 va a ser igual a cateto opuesto 80 más h partido por cateto adyacente. Entonces, con esas dos ecuaciones, ¿cuáles son las incógnitas? H y D. Entonces es un sistema de 2×2, un sistema de ecuaciones que hay que resolver. Tangente de 26 es igual a h partido por d, y la tangente de 52 es 80 más h partido por d. ¿Cómo resuelven eso? Con mucho cuidado. Hay que despejar la D igual a. Ya, por ejemplo, aquí, ¿qué podemos hacer? Despejar esta D que está dividiendo, la pasamos para el otro lado multiplicando, ¿ya? Usamos el método de sustitución, por ejemplo. De esa ecuación tendríamos que h es igual a d por la tangente de 26. Entonces, esa expresión ahora la reemplazo en esa h que está ahí usando la otra ecuación. Entonces, en este caso, nos va a quedar que la tangente de 52
va a ser igual a 80 más, en vez de escribir h, voy a escribir b por la tangente de 26. Y todo eso está partido por b. ¿Y qué logramos con eso? Que haya solo una incógnita en esta igualdad. Así es que tarea al lunes. El martes sería. El lunes es feriado, si no me equivoco. Verdad, claro. Sí. Al martes. Entonces, tarea, estaríamos resolviendo esa ecuación cuya incógnita es b. Y cuando tienen el valor de b, lo pueden reemplazar acá, lo multiplican por la tangente de 26 y obtienen cuánto mide a. Hay muchos problemas de este tipo en que hay que plantear un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es el método más simple? Despejar una variable en una de las ecuaciones y después reemplazar en la otra ecuación. Casi lo voto, casi lo voto.